En este video te voy a hablar sobre los 10 mejores ETFs actualmente en 2020, también conocidos como fondos de inversión que cotizan en la bolsa. ¡Comenzamos! Hola inversionistas, ¿cómo están? Yo soy Omar y bienvenidos al canal de Educación Financiera. Este video está patrocinado por mi libro de Cero Inversionista, disponible en físico, digital y ya muy pronto en audiolibro en Amazon. Lo pueden adquirir y ver toda la información en omareducacionfinanciera.com/libros. Ok, vámonos directo al grano. Primero que nada les quiero decir que si no saben qué es un ETF, de manera sencilla simplemente es como una canasta de activos que puede tener diferentes instrumentos, ya sea diversas acciones, diferentes fondos o ETFs. Básicamente es una manera sencilla de diversificar sin tener mucho dinero. De hecho, aquí tengo un video donde hablo solo sobre ETFs, qué son, cómo funcionan, cómo los puedes adquirir. Así que te recomiendo que lo vayas a ver cuando acabes de ver este video para que sepas exactamente qué es lo que estás comprando. Ya que en este video simplemente vamos a cubrir las 10 mejores alternativas de ETFs de invertir en 2020. Ahora tal vez también te preguntes, ¿cómo lo puedes comprar? Es bien sencillo, lo haces por medio de un broker. Este otro video te habla sobre los 3 mejores brokers para invertir en México o desde México en 2020. Así que también esto no se va a mencionar aquí, pero ve a verlo para que sepas cuáles puedes usar para comprar los ETFs que te va a mencionar. Bueno, vámonos directo a la acción. Como te digo, van a ser 10 ETFs, no están ordenados en un cierto orden, no es que uno sea mejor que otro, simplemente te voy a compartir los 10 que en base a mi opinión personal y experiencia, creo que son los mejores. Entonces vamos a comenzar con el primero, se llama Vanguard S&P 500 ETF, también conocido como VOO. Lo puedes ver en la pantalla. ¿Qué es lo que hace? Básicamente es un ETF que replica al índice S&P 500, que son las 500 empresas más grandes de Estados Unidos que cotizan en la bolsa de valores, de tal manera que tú vas a obtener resultados muy similares a los de ese índice. Por adquirir este ETF debes pagar una comisión anual, que actualmente es de tan solo 0.03% al año, algo extremadamente bajo. Vamos a ver un poco sobre los rendimientos que ha tenido este ETF en el pasado, y como puedes ver, ahí sale el primer renglón que dice S&P 500 ETF Market Price. A un año ha dado 7.5%, 3 años anualizado en promedio 10%, y 5 años sigue ese 10%. Y como puedes ver en el tercer renglón donde dice S&P 500 Index, ese es el índice. Entonces los valores que ha dado son prácticamente idénticos a lo que da el S&P 500, por lo que hacen muy bien su trabajo. Bueno, entonces, ¿qué es lo que hay ahí? Te decía, son 500 empresas. Ya la realidad es que son 510 empresas. Ahí viene el número exacto. El market cap promedio de cada empresa es de 137 billones. Esto quiere decir que la mayoría de las empresas son enormes. Como te digo, son las 500 más grandes de Estados Unidos. Y ahí vienen algunas otras estadísticas que te pueden servir de referencia. Lo más importante es que veas cuántas empresas tiene este fondo. Ahora también viene desglosado por sector. Fíjate cómo la mayoría del S&P 500 está en el sector tecnológico, un 27%. Luego 14% en el sector médico, en el sector de la salud. 10% en el financiero, y así se va desglosando un poco. Es algo bastante diversificado. Ahora vamos a ver las posiciones más grandes que tiene este fondo. Entre estas 10 representan el 28% de todo el fondo. Estas serían Microsoft, Apple, Amazon, Alphabet, que es Google, Facebook, Johnson & Johnson, Berkshire Hathaway, que es la de Warren Buffett, Visa, Procter & Gamble y United Healthcare. Son las 10 empresas más grandes que forman parte del S&P 500. Este ETF VOO actualmente se cotiza alrededor de los $299. Como puedes ver, esta es la gráfica de los últimos 5 años. Tiene una tendencia ascendente, pasando de más o menos en 2015-2016 estar en $200. Ahorita, a pesar de todas las caídas, está casi en 300. Y paga un dividendo de alrededor de 1.32% al momento que grabo este video. Segundo ETF, Vanguard Total Stock Market, también conocido como VTI. Este ETF abarca todo el mercado de Estados Unidos. El anterior eran solo las 500 empresas más grandes. Bueno, este ETF va a tener esas 500 y aparte el resto de empresas, que son un poco más de 3,000. Entonces aquí puede haber empresas grandes, medianas y hasta pequeñas. Son todas las empresas de la bolsa de Estados Unidos. La comisión que te van a cobrar también es la misma, 0.03% al año, prácticamente nada. Hablemos un poco de sus rendimientos, que como puedes ver también han sido bastante similares a los del S&P 500. 6% en el último año, 10% en promedio en los últimos 3 años y en los últimos 5 años también. Los últimos 10 años, 13%, está bastante bien, que comparado con el S&P 500 es prácticamente idéntico. Así que realmente no hay mucha diferencia entre S&P 500 o VOO, que es VTI. Ya sea que quieras todas las empresas o que solo quieras las 500, el resultado va a ser casi el mismo, así que tú decides. ¿Quieres todo o solo las 500 más grandes? Ya sabes qué escoger. Entonces mira, son 3,531 empresas, prácticamente son todas las que hay. Ahí vienen todas las estadísticas. Aquí el promedio de la empresa es de $96 billones,
es un poco menor porque abarca a las empresas pequeñas. Luego la distribución del sector pues es bastante similar, realmente aquí el tecnológico sigue predominando y luego el sector financiero tiene un poco más con un 16%, Consumer Services y Healthcare. Y las 10 posiciones más grandes son prácticamente las mismas: Microsoft, Apple, Amazon, Google, Facebook, Johnson & Johnson, Berkshire Hathaway, Visa, Procter & Gamble y United Healthcare Group. Representan el 23% de este fondo. De hecho son exactamente las mismas 10 empresas porque son las más grandes. Y bueno, este ETF está casi a la mitad de precio del otro. Este cotiza actualmente en $165 y como puedes ver la gráfica es prácticamente la misma a la del S&P 500. Esto actualmente te da un dividendo de 2% al año. El siguiente ETF se llama Invesco QQQ. Son 3 Qs. Básicamente este ETF va a seguir a otro índice que se llama el Nasdaq 100, donde hay mayormente empresas tecnológicas, que son alrededor de 100, por eso se llama Nasdaq 100. Entonces los rendimientos que este ETF ha tenido han sido bastante mayores a los del S&P 500. Como puedes ver en lo que va del año, el índice Nasdaq 100 da un rendimiento de 16%, casi 17% en los últimos 12 meses. Y luego el año pasado, que fue 2019, tuvo un 33%, últimos 3 años 22%, últimos 5 años 19%, últimos 10 años 20% en promedio por año. Está muy interesante, es un rendimiento bastante elevado. Las empresas tecnológicas han dado mejores resultados en los últimos 10 años, como puedes ver aquí. Y bueno, este ETF QQQ tiene comisiones mucho mayores que los anteriores, pero realmente siguen siendo bajas. 0.20% al año de lo que inviertas es lo que te van a cobrar. Y el fondo actualmente cuenta con 103 empresas. Luego fíjate cómo está distribuido por sectores. Aquí es casi la mitad, con un 47% en empresas tecnológicas, luego 20% en empresas de comunicación y 18% en consumer discretionary. Realmente todo está concentrado mayormente en el sector tecnológico. Vamos a ver las 10 empresas más grandes que cotizan en este ETF: Apple, Microsoft, Amazon, Facebook, Google. Hay 2 de Google, 2 acciones diferentes, la misma empresa. Tesla, aquí es una nueva: Tesla, Intel, Nvidia y Netflix. Este ETF cotiza actualmente alrededor de los $263 y el dividendo que te pagan es de 0.62% de lo que inviertas al año, base al precio actual. Luego el siguiente ETF se llama Vanguard Information Technology, también conocido como VGT. Este te cobra una comisión de 0.10% al año, lo cual también es bajo, pero no tan bajo como los primeros dos. Y básicamente aquí vamos a ver los rendimientos. Del último año, 33%. Últimos 3 años, 27%. Últimos 5 años, 22%. Últimos 10 años, 20% en promedio. Esto es un ETF que sigue también a empresas tecnológicas, relativamente comparable con QQQ. Nada más que este no sigue el índice Nasdaq 100, sino que este selecciona las acciones. Entonces son más o menos, dice aquí, 330 acciones con un market cap promedio de 233 billones. Son empresas muy grandes. Y como puedes ver, también su mayoría está concentrado en empresas tecnológicas. Dice de tecnología y hardware 20%, de sistemas 21%, semiconductores 15%, procesamiento de datos 14%, aplicaciones 13%, meramente pura tecnología. Y las posiciones más grandes en este ETF son Apple, Microsoft, Visa, Mastercard, Intel, Nvidia, Adobe, Cisco, PayPal y Salesforce.com. Entonces, como puedes ver, si hay algunas empresas distintas, son muchos más. Puedes elegir. Ahorita era entre VO y entre BTI, elegir uno. Y luego a lo mejor de tecnológico entre QQQ y VGT, elegir uno. Invertir en los dos pues realmente es redundante, no creo que valga la pena. Mejor decídete por uno de estos dos, el que más te guste, y con eso te quedas. Este ETF VGT cotiza alrededor de $290 y te da un dividendo de 1.03% de lo que inviertas al año con este precio. Luego, si te gusta invertir en bienes raíces, hay un ETF que se llama Vanguard Real Estate, también conocido como VNQ. Este te cobra una comisión anual de 0.12% y básicamente lo que va a invertir en su mayoría va a ser en REITs. Son como las fibras, pero en Estados Unidos. Son carteras de propiedades, pueden ser bienes raíces comerciales, residenciales, almacenes, bodegas, etcétera. Todo lo que te imagines, hoteles, entre muchas otras cosas. Estos bienes se rentan y las distribuciones de las utilidades se le dan a los inversionistas en su mayoría. Me parece que tienen que dar alrededor del 90% de lo que ganen de vuelta a los inversionistas cada año. Los rendimientos que este ETF ha tenido, y aquí tienes que tener mucho cuidado porque esto es ganancia de capital. Aquí no está tomando en cuenta el dividendo que te van a estar pagando cada año. Como te digo, la mayoría del dinero que generas aquí es por dividendos. No te dejes engañar por esto. Dice que el último año bajó 7%, últimos 3 años en promedio 2%, últimos 5 años 5%. Últimos 10 años, 9%. Puede parecer bajito, pero mira, estos son los dividendos que han estado pagando cada trimestre, porque te los dan cada 3 meses. Entonces, eso es algo que no viene considerado ahí y lo podemos ver en esta gráfica. Y el dividendo, como puedes ver, al precio actual,
es de 4.48% al año. Entonces a los rendimientos que te mencioné anteriormente hay que agregarle esto, entre un 3-4% por año y ya son un poquito mayores. Este ETF BNQ lo puedes adquirir por $78 más o menos. Y mira, tiene 171 acciones diferentes. Ahorita vamos a ver qué son. En su mayoría te digo que son REITs. El promedio de cada empresa que tiene es de 16 billones de dólares. Son mucho más pequeñas. Aquí viene cómo está diversificado. Y mira, básicamente en REITs industriales es 10%, residenciales 13%. Y lo demás está bastante bien diversificado en otros sectores. Y las posiciones más grandes de este fondo es otro ETF de Vanguard, es un índice. Y luego está American Tower Corp, Crown Castle International, Prologis, Equinix, Digital Realty Trust, SBA Communications, Public Storage, Equity Residential y Avalon Bay, que representan el 48.5% de todo el portafolio. El siguiente ETF se llama Vanguard FTSE Emerging Markets, también conocido como VWO. Este cobra una comisión anual de 0.10%, y quizás ya viste que me gustan mucho los ETFs de Vanguard. Eso es porque las comisiones son muy bajas. Es una empresa hecha de inversionistas para inversionistas que no lucra, solo cobra lo necesario para poder sustentar sus operaciones. Por eso las comisiones son tan bajas. Y eso quiere decir que va a ser más dinero para tu bolsillo, porque en vez de pagárselo al broker, te lo vas a estar quedando tú. Este ETF invierte en economías emergentes alrededor del mundo, como puede ser China, Brasil, Taiwán y Sudáfrica. Los rendimientos que ha dado en el último año fueron de menos 13%. Últimos 3 años en promedio 1.82%, últimos 5 años 2%, últimos 10 años por año en promedio 3%. Luego aquí economías emergentes pues son muchas empresas. Mira, son 5.225 empresas las que tienen actualmente, con una capitalización bursátil en promedio de 20 billones. Y básicamente la distribución es 97% economías emergentes, por ciento otros. Es pura economía emergente básicamente, que son países en desarrollo. Y las posiciones más grandes que hay aquí es Alibaba, un gigante, el Amazon chino le dicen. Tencent, un gigante de los videojuegos también en China, semiconductores de Taiwán, etc. JD.com es otro muy famoso, hasta un banco de China aparece ahí. Este ETF BWO actualmente se cotiza en $43 y el dividendo que paga es de 3%, también bastante interesante. Luego el siguiente ETF se llama Vanguard FTSE Developed Markets ETF, conocido como VEA. Te cobra una comisión anual de 0.05% sobre lo que inviertas, y básicamente este va a invertir en economías desarrolladas que no sean Estados Unidos, por ejemplo Canadá, Europa y la región del Pacífico. Los rendimientos que este ETF ha dado en el último año es de menos 4%, últimos 3 años 0.77%, últimos 5 años 2% y últimos 10 años en promedio por año 6%. Actualmente cuentan con 3.900 acciones y en promedio el market cap de cada una es de 27 billones de dólares. Aquí está la distribución. Si te fijas, la mitad, un 52%, está en la región de Europa, 38% en el Pacífico, 8% en Norteamérica y el resto prácticamente ya nada. Y las posiciones más grandes que manejan son Nestlé, Roche Holding, Samsung, Novartis, SAP, Toyota, ASML Holding, AstraZeneca, esta también es muy popular ahorita, Unilever y Shell, la productora de petróleo, gasolinera, etc. Este ETF VEA actualmente cotiza en $40 aproximadamente, y aquí puedes ver el dividendo que pagan. Con el precio actual sería de 2.5% al año. Luego sigue un ETF que se llama SPDR Gold Trust, también conocido como GLD, esa es su clave de pizarra. Cobra una comisión anual de 0.40% de lo que inviertas al año, y su objetivo básicamente es invertir en oro, replicar el precio del oro. Lo que ellos hacen es que compran el oro y te venden el fondo, de tal manera que tú eres dueño de una parte de toda esa reserva de oro que tienen, y directamente te beneficias del incremento en el precio del oro. Los rendimientos que el oro ha dado en lo que va del año 2020 ha sido de 15%, lo que va en un año 24, casi 25%, ha sido bastante. 5 años por año 8%. Y desde que se creó este ETF en 2004, ha dado 8% de rendimiento al año, casi 9%. Actualmente administran 72 billones de dólares que tienen en oro. Son 39 millones de onzas en oro. En total tiene el fondo 417 millones de acciones. Es el ETF más grande que invierte en oro. Tampoco es el más barato, es lo malo. Ahorita vamos a ver una mejor opción de este mismo. Pero mira, este GLD se cotiza en $175. Y el dividendo que pagan, aquí no hay dividendo, simplemente es el puro precio del oro. Si sube, ganas dinero. Fíjate ahorita como en los últimos 5 años está en un máximo histórico por mucho. Esta es la alternativa que te decía, y el siguiente ETF se llama Gold Mini Shares Trust, GLDM. Es exactamente lo mismo, pero te permite adquirirlo por una fracción
del costo. Aquí el precio de la acción es de $18 y la comisión es más baja. La otra era de 0.40%, esta va a ser de 0.18% al año. Funciona exactamente igual que el ETF anterior. Entonces es una buena alternativa si tienes poco capital o si quieres pagar menos comisiones. De hecho, para este punto creo que ya subí un video donde hablo sobre el oro y ahí menciono estos ETFs a detalle. Y el último y 10º ETF de esta lista se llama Vanguard Total Bond Market, conocido como BND, por una comisión anual de 0.035%, bien bajita. Y básicamente este ETF invierte en deuda, en bonos. Siempre a lo mejor lees un libro, el del inversor inteligente, por ejemplo, y te dice que debes tener una mezcla de acciones y bonos. ¿Pero qué son los bonos? Estos son los bonos. Puede ser deuda gubernamental, deuda corporativa, etcétera. Entonces este fondo se concentra en invertir en deuda de Estados Unidos y en deuda corporativa de grado de inversión en Estados Unidos mayormente. Los rendimientos que BND ha dado en el pasado, en un año ha sido de 9%, 3 años en promedio 5%, 5 años 4%, 10 años 3%. Actualmente cuentan con 9.658 bonos, por lo que está extremadamente diversificado. Es algo que tú compras y ya te olvidas de los bonos, ya tienes suficiente, bien diversificado en diferentes sectores. Aquí viene más o menos cómo está dividido. El 60% por calidad crediticia está en el gobierno de Estados Unidos. Luego ya los otros, el 40% restante está dividido en bonos, ya sea AAA, AA, A y BAA, que ya es casi el último escalón antes de ya no ser considerado grado de inversión, pero todavía lo es. Ahora, si lo quieres ver por distribución, bueno, los Estados Unidos es también 41% y 21%. Luego el sector industrial están prestando un 17% de todos los fondos, en su mayoría. Ya los demás son categorías más pequeñas, tal vez finanzas con un 9%, sería otra considerar. Y luego, ¿qué tipo de bonos manejan? Por el tiempo que van a tardar en vencer, por la maduración del bono. El 28% es de 3 a 5 años, 27%, 1 a 3 años, la gran mayoría está concentrada ahí, y 5 a 10 años, 21%. Teniendo solo un 15% en bonos que vencen en 20 a 30 años. Este ETF BND actualmente cotiza en $89 y también paga un dividendo de 2.45% al año al precio actual. Bueno, mira, ahora en esta gráfica te voy a mostrar todos los activos que te acabo de mencionar. Son 9 ETFs, nada más no puse el GLDM porque es exactamente igual que GLD, para que veas cómo se han comportado y que lo puedas comparar de manera directa con los otros. Esta gráfica viene desde 2011 hasta 2020, por lo que son 9 años de historia. Entonces fíjate, los que están a mero arriba son los tecnológicos, BGT y QQQ. Realmente la diferencia entre ambos es mínima, puedes elegir el que más te guste. Luego están los que siguen al S&P 500 o los que siguen a toda la bolsa de Estados Unidos, que es VO y BTI. Y ya más abajo a lo mejor están los REITs, BNQ, y así sigue bajando, sigue lo del oro y todo lo demás. Los bonos con un 7% de rendimiento en esos 9 años ya es de lo más bajito, el crecimiento es poco. Ten en cuenta que estas gráficas no están tomando en consideración los dividendos. Entonces, si un ETF paga dividendos altos, pues aquí realmente no vas a ver el verdadero resultado. A lo que ves ahí habría que sumarle lo que estuviste ganando cada año en dividendos para tener un resultado más acertado. Aunque sí te puedo decir que la diferencia no va a ser mucha. La mayoría de estas posiciones se van a mantener en el rango donde están. Y bueno, pues ahí tienes, desde mi opinión, los mejores 10 ETFs para invertir en 2020. Déjame abajo en los comentarios cuál de estos te gusta. ¿Ya invertías en uno? ¿Conoces alguno que también consideres muy bueno y quisiera recomendarlo a la comunidad? Acuérdate que tenemos un grupo privado de Facebook donde compartimos toda esta información entre ya más de 14,000 personas. Yo creo que ya seremos casi 15,000 para el momento que suba este video. Entonces únete, es totalmente gratis. Lo puedes hacer en omareducacionfinanciera.com/Facebook. También lee mi blog donde hay más de 100 artículos sobre finanzas personales e inversiones totalmente gratis. omareducacionfinanciera.com/blog. Acuérdate que ahí está mi libro, omareducacionfinanciera.com/libros. Y si te gustó el video, dale me gusta, suscríbete al canal y activa la campanita para que te llegue una notificación cada vez que subo un nuevo video, todos los lunes y viernes. Sígueme en Facebook, Instagram y TikTok como Omar Educación Financiera. Y recuerda la frase del canal: el mejor momento para invertir era hace 20 años. El segundo mejor momento para invertir es hoy. Por tu éxito financiero, hasta la próxima.